Bienvenidos una vez más a mi canal, su santuario para todo lo relacionado con el drama, el romance y la intriga que nos llegan desde Turquía. ¡Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo! Espero sinceramente que estén disfrutando de un día espectacular, rebosante de energía positiva y por supuesto, sazonado con una buena dosis de telenovelas turcas. Hoy, como bien indica nuestro título explosivo, les traigo un vídeo de esos que sé que les hacen vibrar el corazón, un vídeo que los va a mantener al borde del asiento, especulando y debatiendo hasta la última palabra. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a desmenuzar, a analizar exhaustivamente y a diseccionar hasta el último detalle la historia de una pareja que ha encendido la pantalla, ha conquistado nuestros corazones y ha generado un torbellino de emociones a su alrededor, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a adentrarnos en el laberinto de rumores, conjeturas y quizás, confirmaciones sobre esa supuesta boda secreta que ha mantenido a todo el mundo en vilo. ¿Será verdad lo que se dice? ¿Hay algo de cierto en las murmuraciones? ¿Existe alguna prueba que pueda inclinar la balanza hacia la confirmación o la desmentida? Vamos a explorarlo todo, absolutamente todo, aquí mismo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de especulaciones, chismes jugosos y, con suerte, alguna que otra declaración oficial que calme nuestras ansias, permítanme recordarles ese pequeño favor que siempre les pido con tanto cariño. Si el contenido que les ofrezco les resulta entretenido, si disfrutan de mis análisis, mis teorías rebuscadas y, sobre todo, si comparten mi pasión desmedida por las series turcas, no olviden suscribirse a su canal. Activen la campanita. Esa campanita mágica que les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, asegurándose de que no se pierdan ni una pizca de información, ni un solo detalle jugoso sobre sus actores favoritos. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, si les parece interesante, si les entretiene, no sean tímidos y déjenme un like. Un simple me gusta significa el mundo para mí, me da energía para seguir creando contenido para ustedes, y me confirma que vamos por el camino correcto. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense una buena taza de té turco, acomódense en su sillón favorito, relájense y acompáñenme en este fascinante viaje para desentrañar la verdad que se esconde detrás de los rumores de la boda secreta de Hande y Kerem. Que comience la investigación. Para poder comprender el contexto de todo este drama, para entender cómo se originó esta chispa, cómo floreció este romance que, seamos honestos, nos robó el aliento a todos, debemos remontarnos al origen de todo. Asteriscos en calcap masterisco. Traducido al español como llamas a mi puerta. Esta serie, mis queridos amigos, fue la culpable de encender la pantalla y, lo más importante, nuestros corazones. Asteriscos en calcap masterisco es una comedia romántica, un género en el que las series turcas se han convertido en verdaderas maestras. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada con una maestría deslumbrante por Hande Erçel, una joven florista con sueños ambiciosos que se ve obligada a aceptar un acuerdo de compromiso falso con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y con una personalidad bastante peculiar, magistralmente encarnado por el carismático Kerem Bürsin. ¿Cuál es el objetivo de este inusual pacto? Que Serkan pueda recuperar a su exnovia. Imaginen el potencial para el caos, el malentendido y, por supuesto, el romance. Lo que inicialmente comenzó como un simple acuerdo comercial, una estrategia para alcanzar un objetivo específico, inevitablemente se transformó en algo mucho más profundo, más intenso y más real. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante, irradiaba a través de la pantalla y nos llegaba a todos nosotros. Los fans, como era de esperarse, perdieron la cabeza y comenzaron a hipearlos con fervor, con pasión y con todas sus fuerzas. Y como suele suceder en estos casos, donde la magia de la actuación se mezcla con la realidad de la vida, la ficción trascendió la pantalla y se convirtió en realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real, desatando una ola de euforia, de alegría y de felicitaciones entre sus miles de seguidores alrededor del mundo. Fueron meses de viajes juntos, de fotografías adorables compartidas en las redes sociales, de entrevistas en las que se podía percibir el amor, la conexión y la complicidad entre ellos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, la materialización de un romance de telenovela. Sin embargo, como también suele ocurrir, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto, sintiendo que su propia historia de amor se había desvanecido. Y es aquí donde comienza la segunda parte de nuestra historia, la parte que nos ha reunido hoy en este vídeo,
los rumores de reconciliación y, lo más importante, en la boda secreta. En los últimos meses han surgido diversas pistas, varios indicios, que han alimentado la esperanza de los fans de que Hande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad. En primer lugar, comenzaron a circular fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, aunque curiosamente nunca aparecían juntos en la misma toma. Vacaciones en el mismo país, cenas en los mismos restaurantes, incluso se llegó a rumorear que habían sido vistos comprando juntos en una joyería de lujo. Imaginen la emoción, la especulación y la esperanza que esto generó. Posteriormente entraron en escena las famosas fuentes cercanas, esos personajes misteriosos que, como siempre, afirman saberlo todo, conocer los detalles más íntimos y tener acceso a información privilegiada. Estas fuentes aseguraban que Hande y Kerem se habían dado una segunda oportunidad, que estaban intentando reconstruir su relación alejados del foco mediático, buscando la tranquilidad y la privacidad necesarias para que su amor floreciera nuevamente. Incluso algunas de estas fuentes se atrevieron a afirmar que la pareja ya estaba planeando su boda y que querían que fuera una ceremonia íntima y secreta, lejos de la prensa y de los fans, un momento solo para ellos dos. Y aquí es donde entra en juego la prueba bomba de la que hablamos en el título del vídeo, el elemento que ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales. Hace apenas unos días, comenzó a circular una fotografía de lo que supuestamente es un certificado de matrimonio con los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La imagen, hay que decirlo, es borrosa, la calidad no es la mejor, pero los nombres son claramente legibles. Obviamente esto provocó una explosión de especulaciones, teorías y debates acalorados en las redes sociales. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿esta foto es real? ¿Es una edición elaborada? ¿Es una broma de mal gusto orquestada por algún *jate*? Nadie lo sabe con certeza. Ni Hande ni Kerem han emitido ninguna declaración oficial, no han salido a confirmar ni a desmentir la información. Sus representantes se han limitado a responder con un escueto, no tenemos comentarios al respecto, lo cual, seamos sinceros, solo sirve para alimentar aún más los rumores y la incertidumbre. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué razones podrían tener Hande y Kerem para mantener su boda en secreto? Pues bien, existen varias teorías al respecto, algunas más plausibles que otras. La primera y más lógica es que, después de la intensa presión mediática que sufrieron durante su relación, quieren proteger su intimidad y disfrutar de su amor lejos del ojo público. Es comprensible, al fin y al cabo son personas como nosotros y tienen derecho a tener una vida privada, a tomar decisiones sin la constante vigilancia de los medios. Otra teoría, un poco más pesimista, es que quieren evitar la decepción de sus fans en caso de que la relación no funcione. Ya pasaron por esta dolorosa experiencia una vez y saben lo devastador que puede ser. Si las cosas no salen bien, prefieren que la noticia no sea tan pública, evitar el escrutinio y el juicio de la opinión pública. Y la última teoría, la más conspirativa de todas, es que todo esto es una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para promocionar algún nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos. No sería la primera vez que una pareja de actores utiliza su vida personal para generar expectación y aumentar el interés en su trabajo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que los rumores de la boda secreta de Hande y Kerem han generado un enorme revuelo, un torbellino de emociones y debates apasionados. Los fans están divididos entre la esperanza de que la pareja haya encontrado la felicidad y el escepticismo ante la falta de confirmación oficial. Ahora bien, hablando de series turcas que han generado un revuelo similar, no podemos dejar de mencionar *Aşk Memnu* o Amor Prohibido en español. Esta serie, que se emitió entre 2008 y 2010, es un clásico absoluto de la televisión turca y sigue siendo muy popular hoy en día. *Aşk Memnu* es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un rico y viudo empresario mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan por conveniencia, pero pronto se enamora de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. El romance entre Biter y Belul es apasionado y destructivo, y pone en peligro a toda la familia Ziyagil. La serie es un drama intenso y emocionante con actuaciones magistrales y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin. ¿Por qué la menciono aquí? Porque al igual que con Hande y Kerem, la química entre los actores principales, Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, era innegable y generó un revuelo mediático similar. Aunque a diferencia de Hande y Kerem, nunca hubo un romance confirmado entre ellos en la vida real. Otra serie que vale la pena mencionar,
aunque no está tan directamente relacionada con el tema de la boda, pero sí con el drama y la pasión, es *MYZYL*, o El Sultán en español. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico, fue un éxito internacional y catapultó a la fama a muchos de sus actores. *MYZYL* es un drama de época con una producción impecable, vestuarios deslumbrantes y una trama llena de intrigas políticas, romances prohibidos y luchas por el poder. La serie es una ventana fascinante a la historia del Imperio Otomano y una muestra del talento de los actores turcos. Y para cerrar con broche de oro esta pequeña revisión de series turcas que han causado furor, no podemos olvidar *Karasevda*, o Amor Eterno en español. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico desgarrador que cuenta la historia de un amor imposible. Kemal, un joven de clase baja, se enamora de Nihan, una joven de clase alta. Su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por los planes de venganza de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. *Karasevda* es una serie emocionante y conmovedora, con actuaciones brillantes y una trama que te robará el corazón. Y al igual que con *en Kalkap*, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul era palpable, aunque en este caso, Burak ya estaba comprometido con otra actriz, Fariye Evcen, con quien luego se casó. Volviendo a Hande y Kerem, al final del día, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está sucediendo. Si hay boda secreta o no, si están juntos o no, es asunto suyo. Lo que sí podemos hacer nosotros es seguir apoyando su trabajo, disfrutar de sus series y películas, y respetar su privacidad. Y si algún día deciden compartir la noticia de su boda con nosotros, seremos los primeros en celebrar con ellos. En resumen, hoy exploramos el fascinante mundo de los rumores de la boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizamos las pruebas que han surgido y repasamos algunas otras series turcas que han generado un revuelo mediático similar. Vimos cómo la química entre los actores, la trama apasionante y el drama en la vida real pueden convertir una serie en un fenómeno cultural. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta poder compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y me encanta leer sus comentarios y teorías. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se han casado en secreto? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.